escucharon? Ella dijo que tenemos 15 días en Panamá, que hace un mes Dios nos regaló la oportunidad de visitar la iglesia. Y además dice que estamos instalándonos en Panamá con el objetivo de atender Latinoamérica completa. Y que cualquier cosa que necesiten en Panamá, que no sea dinero, estamos para servirle. Estamos para servir. Siempre hemos creído que la ciudad donde viviremos, estaremos allí para ser embajadores del reino. O sea, lo que necesiten. Si usted lo deja un vuelo venezolano en Panamá porque no llegó y no tiene dónde hospedarse, porque gastó todos los reales los días anteriores, llámenos. Que yo le voy a orar por usted para que duerma bien en el aeropuerto. No vacilen llamarnos o le pide al pastor Luis o al pastor Julio que me llamen, que con gusto yo les voy a servir. Yo creo que yo voy a dar de gracia lo que de gracia he recibido. Amén. Así lo hice viviendo en Barquisimeto, así lo hice viviendo en Mérida, así lo hice viviendo en Ciudad Guayana y ahora así lo haré viviendo en Panamá. Amén. Somos una familia larense para servir y bendecir. Amén. Y si ustedes necesitan algo, con mucho gusto estaré para servir. Amén. Bueno, para mí es una sorpresa estar aquí, muy agradable. Le acabo de mandar unas fotos a mis hijas, gracias a Dios por la tecnología, hermano. En tiempo real pueden ver lo que estamos haciendo. Le acabo de mandar la foto de la iglesia y mi hija los vio en el templo. Y ahora verlos aquí dice, ¡wow! ¿Cuál es esa iglesia? Porque la verdad es que Latinoamérica está formada por iglesias muy rígidas. Iglesias que sin el templo no son iglesias. Y Dios nos llevó a Panamá precisamente para poder movernos desde México hasta el Cono Sur, enseñando algunas cosas de la realidad de la iglesia. La iglesia es la gente. La iglesia es la gente. Si entendemos eso, podremos lograr muchísimas cosas. Lamentablemente Luis me avisó de esto, fue la semana pasada. Si no, yo hubiese traído el Sermón del Monte, hermano, para hablar un rato sobre el Sermón del Monte y hablar de algunos detalles importantes de lo que significa el Sermón del Monte para la iglesia. Pero hoy no les voy a hablar del Nuevo Testamento, les voy a hablar del Antiguo. Les voy a hablar de Jonás, les voy a hablar del latir del corazón de Dios. Una de las razones por las cuales yo me mudé a Panamá tiene que ver porque me tocó predicar este mensaje en mi despedida de la iglesia. Y escuchar el latir del corazón de Dios es sentir el dolor que Dios tiene por los perdidos. Y de una manera muy particular, Panamá se le conoce como el corazón de las Américas. O sea, si yo quiero conocer lo que piensa Latinoamérica, debo vivir en Panamá. Panamá es una ciudad cosmopolita donde usted en un parque puede ver a dos personas tomadas de la mano del mismo sexo. Eso no está muy lejos de que pase aquí en Venezuela. Pero en Panamá usted tiene la oportunidad de que las colonias asiáticas llegaron antes de la República Panameña. O sea, si usted quiere invitar a alguien a desayunar un domingo en la mañana, comida típica panameña, lo tiene que llevar a un restaurante chino. Porque los panameños tienen afectada su cultura a través de la cultura asiática. De hecho, existen 3 pueblos dentro de Panamá ciudad que son pueblos literalmente chinos. A usted tiene algunos locales que dicen Banesco y en chino lo demás. Yo deduzco que ahí dice Banco Banesco, pero no sé qué es lo que dice. Todos esos establecimientos son chinos, pero los chinos hablan español mucho mejor que nosotros.
porque ellos llegaron, repito, a Panamá mucho antes de la República Panameña. Una segunda característica que tiene Panamá y que nos llevó a Panamá es el hecho de que el panameño normal, el panameño general, no guarda rencor en su corazón. Recuerden la historia, y los panameños vivieron una dictadura y luego de la dictadura vivieron una invasión y en la invasión mataron a muchos panameños. Pero ellos recuerdan ese momento como un momento de la historia y ni siquiera tienen tristeza de lo vivido, sino que agradecen a Dios de que Dios los guardó a ellos de no morir. En ellos no hay rencor, en ellos hay mucha ingenuidad y en ellos hay mucha disposición a abrirle las puertas a todas las culturas y sobre todo a aquellas culturas que traen la verdad del Evangelio a su país. Y esa es la tercera razón que nos permitió mudarnos a Panamá. Yo me mudé hace 15 días a Panamá y en esos 15 días que me mudé se nos ocurrió la brillante idea a mi esposa, a mis dos hijas y a mí de llevarnos 8 baúles de plástico y 8 maletas. Cada una de las maletas pesaba más de 25 kilos y cada baúl pesaba más de 30 kilos. O sea, llevé 475 kilos de equipaje. ¿Qué llevaba en esos 475 kilos de equipaje? Yo pensé que llevaba cosas trascendentales e importantes para mí. Cuando comenzamos a abrir los baúles y mi hija, la menor, abrió su baúl, déjeme decirle algo que vi. Habían bolsitas de papel, muñequitas, recuerditos. O sea, ella agarró todo su cuarto, menos el colchón, y lo metió ahí. ¿Sabe? Eso es trascendental para mi hija de 15 años. Y si yo tuve que pagar exceso de equipaje para que mi hija se sintiera bien, gloria a Dios por el equipaje que pagué. Bueno, hermanos, así mismo iban, recuerdo que regalamos todo, menos unas joyas Rinaware que nos costó un mundo conseguir y nos las llevamos. No las podíamos regalar. Mucha gente nos dijo, pastor, yo me ofrezco para recibirla, pero le dije no, hermano. Y bueno, he decidido sencillamente aceptar que Dios nos llevó con ese exceso de equipaje para recibir la última confirmación de que nos habíamos ido a Panamá bajo la bendición de Dios. Llegando a Panamá, cuando salimos de la inmigración, los que ayudan en los, ¿cómo se llama esto? No, las bandas para recoger las maletas. Cuando llegamos allí, la gente estaba esperando que llegaran 20 personas a agarrar las maletas. Llegamos 4 a recoger 15 maletas gigantes. Bueno, todos los que estaban allí nos empezaron a ayudar. Por supuesto, uno es muy malicioso, no como el panameño. Uno lo que piensa, esto lo que quieren es que yo les pague. Pero déjeme decirle lo que ocurrió. Cuando comenzaron a pasar todos los equipajes por los rayos X, por supuesto, yo llevaba allí lo más importante de los 24 años de ministerio que tengo. Biblias, libros teológicos, libros temáticos, Biblias para regalar, Biblias de todo tipo para bendecir a los pastores de Panamá. Eso se ve oscuro en el rayo X. Y al verse oscuro pueden ser dos cosas: cocaína o algún material explosivo. Y a mí me ocurrió algo muy particular, que los baúles fueron cerrados con unos candados Maxton y a mí se me perdieron las llaves. Bueno, agarraron los baúles, los llevaron a revisar
Los volvieron a pasar y seguía saliendo oscuro. Agarraron una cizalla. Yo creo que yo nunca he agarrado una cizalla de ese tipo. Yo soy ingeniero civil y sé lo que una cizalla de esa pesa y para qué la usan los cabilleros. ¿Usted cree que pudieron romper los candados? No lo pudieron romper y me hicieron prácticamente una entrevista de bienvenida. ¿Quién es usted? ¿Qué hace usted? ¿Para qué viene a Panamá? ¿Qué carga ahí? ¿Usted está seguro que lo que dice es lo que carga? ¿Alguien le armó las maletas? Bueno, yo le dije, en primer lugar soy pastor. En segundo lugar vengo a Panamá porque vengo a vivir en Panamá con toda mi familia. Estoy procesando visa religiosa. Y en tercer lugar lo que cargo allí son Biblias. ¿Usted tiene alguna maleta que podamos abrir que confirme que son Biblias? Y me acordé que hay una que el candado tiene una mañita. La abrimos y precisamente ahí estaba una buena cantidad de libros y Biblias que yo traje. Uno de los que estaba allí agarró a su jefe y le dijo, mire señor, estas son los materiales que están ahí que salen oscuras. ¿Se da cuenta usted que no son ni cocaína ni explosivos? Esta gente lo que viene es a bendecir el país. ¿Lo va a dejar libre? El tipo me miró con una cara de que no tiene amigos. Gracias a Dios, en ese momento cargaba una camisa amarilla y no una roja. Y ahorita le explico por qué, si alguno hay aquí que carga camisa roja. Le di gracias a Dios y nos dejaron pasar. Hace 3 días, cuando vine en el vuelo, uno de los que me cargó las maletas me dijo, pastor, ¿y usted no es que se venía a quedar? Yo dije, hola, ¿cómo está? Le digo, no, sí me voy a quedar, pero voy a un trabajo que tengo que hacer en Venezuela. Cuando me fui me dijo, bueno, pastor, vaya y regrese, ya usted es panameño. Una tierra que no conozco, sigo amando a Venezuela, me apasiona Venezuela, no entiendo por qué apenas 2 semanas de instalado Dios me vuelve a traer a Venezuela. Es culpa de ustedes, hermano, porque ustedes fueron los que movieron todo para que yo estuviera en el Congreso y definitivamente fue Dios quien abrió las puertas, porque en el tiempo en que compramos los pasajes no había pasajes para llegar a Venezuela desde afuera. Pero yo tenía algunas reservas hechas y se aprovecharon esas reservas para que la Misión Cristiana pagara los pasajes y nos trajeran de regreso para estar en el Congreso y para estar hoy. Yo me siento muy bien. Me sorprendió la representación de Hoy con Cristo ayer en el Congreso. Esperé verlos todos, pero fueron 75. Yo creo que era la más numerosa. Era la más numerosa de las 700 y algo de personas que había. Y de verdad, hermanos, que es una grata sorpresa poder verles en una montaña viniéndose a congregar. Porque yo creo que Dios lo que quiere es que compartamos la verdad de Dios donde quiera que estemos. Amén. Amén. Quiero invitarle a que vaya a Jonás, libro de Jonás. Capítulo 4. Si lo tiene en la Biblia y hay alguien al lado que no tiene la escritura, por favor acérquese a él. Si lo tiene en el celular, búsquelo. Si al lado tiene una persona mayor, póngale letra grande para que lo lea. No tiene que ponerse de pie para leer la escritura, yo la voy a leer por aquí también. ¿Quién no tiene la escritura a la mano? Recuerden que la Biblia dice la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es importante leerla cuando otros leen la escritura. Ok, yo la voy a leer en una versión quizás diferente a la suya. Dice, entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. 4, 5 al 11. Allí se hizo un cobertizo
y se sentó bajo la sombra de él, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Alguna de las versiones dice una calabacera, algunas dice una estructura para montar un arbusto, aquí dice un cobertizo. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta, grandemente por la planta. Pero al rayar el alba, del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás. Así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir. Y decía, mejor me es que la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de que maté tu planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo, tú te apiadaste de la planta por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he yo de apiadarme de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Bueno, hermanos, este texto bíblico representa el mayor avivamiento de la historia. ¿Sabe? Muchas veces se nos ha hablado a la iglesia que han existido muchos avivamientos. A ver, ¿cuántos de aquí han escuchado que han habido avivamientos históricos? A ver, ¿cuáles? ¿Cuáles? El de Gales, muy bien. ¿Cuál otro? Azusa. El avivamiento de Azusa. Un buen pentecostal diría eso. El avivamiento de Azusa. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro avivamiento conocemos? A ver. Colombia. Cali. Guatemala. Ecuador. Corea. El avivamiento de China, de las iglesias subterráneas. Cuando se abrió la famosa perestroika, descubrieron que habían dos cosas que habían entrado a los países de China y Rusia en la perestroika. Lo primero era el McDonald's y lo segundo eran las iglesias evangélicas sin ningún misionero. O sea, eso es producto de un avivamiento de Dios. Ahora, la mayoría de personas que reseñan la historia de los avivamientos no reseñan la historia del avivamiento bíblico de Nínive. ¿Sabe? Hay que recordar algo importante en este texto. ¿Por qué Jonás fue llamado a predicar a Nínive? ¿Por qué, hermano? ¿Cómo estaba Nínive? Perdido. ¿Perdido en qué? ¿Qué tipo de pecado? A ver, ¿qué tipo de pecado? Fornicación. La mayoría eran pecados sexuales, avaricia, había de todo. El rey no miraba a Dios por ninguna parte, ni la gente miraba a Dios por ninguna parte. Estamos hablando de un pueblo perdido, radicalmente perdido. ¿Qué era más importante para este pueblo de Nínive? ¿Dios o la política? Cualquier cosa que se parezca a la realidad es simple coincidencia. ¿Ok? Habían dos tendencias, las tendencias espirituales y las tendencias paganas.
literalmente paganas. Pero en ese pueblo habían 120,000 personas. En la playa quedaba cerca. No tan cerca para caminar, pero quedaba muy cerca. Era un pueblo de mucha influencia en la región en ese momento. Repito, cualquier cosa que se parezca a la realidad es simple coincidencia. Pero había un hombre que con frecuencia vivía aislado, que con frecuencia se iba a Parque del Este a reunirse con el grupo de gente que pensaba como él. Y entre ellos, Dios escogió a Jonás para pedirle que fuera a predicar a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás en los textos anteriores? El libro de Jonás solo tiene, pero en los textos anteriores Dios le había hablado a Jonás. ¿Y Jonás qué hizo? En primer lugar, cuestionó la decisión de Dios. Dios, ¿tú estás loco? Ese pueblo está perdido. Ese pueblo chavista no sirve. Y los otros, los de la oposición, ni se diga, son unos puros oligarcas. Ese pueblo no sirve, acaba con todos ellos. Yo sé que eso no pasa aquí. Eso pasa solo en Nínive y en algunas ciudades de Venezuela. Bueno, Jonás lo primero que hizo fue protestar lo que Dios había decidido. Y después que lo protestó, dijo, ¿sabes qué? No sigo con esto. Me monto en un barco y me voy para el Carrizo. En algunas regiones del país, Carrizo no es grosería. Si en esta región es grosería, perdónenme, hermano. Ok. Y se fue. Y agarró un barco y se fue. Y cuando estaba en el barco, ¿qué ocurrió? Se desató una tempestad. Y la única manera de calmar la tempestad solo la conocía Jonás. Pero Jonás se acostó a dormir. Parece que la comodidad para el creyente no es muy buena. Por algo a veces Dios nos mueve las bancas, nos cambia el techo para generar ciertos niveles de incomodidad y que comencemos a ver la realidad de los pueblos que nos rodean, que no tienen a Cristo, que parece que solo el domingo las familias se pueden unir porque papá viene de una parte de la ciudad, mamá de la otra parte de la ciudad, y es la única manera en que los niños pueden jugar con una aparente familia funcional, pero en la semana son disfuncionales. Parece que este es el único lugar donde una novia se encuentra con el novio que papá no lo quiere y aquí empiezan a meterse mano como pulpos. Parece que es necesario que la iglesia se le quite el techo que tenía para que venga a Parque del Este y se dé cuenta de lo que está pasando alrededor. Se olvide de que son un pueblo escogido por Dios y comiencen a entender que son escogidos para un propósito específico. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de Jonás. ¿Ok? Estoy hablando de Jonás. Jonás se monta en la barca, se acuesta a dormir, se sentía muy cómodo, se echó sobre su hermano, tiró una sábana, se acostó allí y el barco iba muy tranquilo. Pero de repente se desata la tempestad y el barco iba siendo manejado por gente que no tenía a Cristo. El capitán y la cantidad de personas que iban allí eran mundanos. Pero el que sean mundanos no quiere decir que no disciernan la presencia del Señor. No la entienden, pero no quiere decir que no la disciernan. Cuando se desató la tempestad, botaron todo, aligeraron cargas, movieron todo, pero se dieron cuenta de algo. Escúcheme. Se dieron cuenta de algo muy particular. Todo el mundo estaba alarmado porque la barca iba a colapsar. Pero el único que estaba tranquilo, durmiendo, sin preocupaciones, sin ni siquiera pensar en la realidad que venía, era Jonás, durmiendo. ¿Cuántas veces la iglesia cree
que no le va a afectar nada de las estadísticas de este país. ¿Cuántas veces la iglesia cree que a los que aman a Dios nada nos va a tocar? Pero a nosotros nos atracan, ¿verdad, Julio? Nos roban. ¿Sabe? Nos pueden matar. No, el Señor reprenda al diablo, pastor. ¿Sabe? No es la primera historia de pastores a quienes por atracar a sus hijos algún ladrón le da un tiro y se va para el cielo, porque es lo más seguro que tenemos los creyentes. Algunas veces nosotros creemos que a nosotros nada nos va a tocar, pero la violencia nos toca. Que la enfermedad no nos va a tocar, pero tenemos cáncer. Que no nos toca absolutamente nada, pero nos da fiebre amarilla con la invasión de epidemias que ha entrado. Bueno, porque se nos olvida que somos parte de este pueblo venezolano. Que como somos parte de este pueblo venezolano, como decía ayer en el Congreso, algunos de ustedes estoy seguro que son chavistas, que les apasiona lo que está ocurriendo con la Quinta República, y nadie habla de eso porque eso es un tema que no se habla en la iglesia. Menos mal y gracias al Señor, pero tenemos que hablarlo porque es necesario que lo hablemos. No desde el ámbito de la política, pero sí desde el ámbito de la iglesia. Pero también tenemos otros que no son chavistas, que se identifican literalmente con Capriles y se les olvida que Capriles es católico. Y se nos olvida tanto que cuando estamos hablando con un chavista discutimos entre nosotros en vez de unirnos para hacer una iglesia. Yo repito que eso no pasa aquí. Eso pasa en mi iglesia en Ciudad Guayana, que tengo 500 personas y 250 son chavistas y 250 son de la oposición. Y tenemos 6 pastores y hasta ahora no sé de cuál son cada uno de ellos. Pero sabes, Jonás tenía una inclinación muy particular y no era político. Gloria a Dios por los Jonás de la iglesia. Radicalmente evangélicos. Radicalmente que le sirven a Cristo y viven solo para Cristo. Aislados del mundo porque el Señor nos sacó del mundo. Amén. ¿Quién dijo amén? A gloria a Dios que el Señor nos sacó del mundo. Pero la Biblia dice que el Señor dijo, estáis en el mundo, pero no pertenecen a Él. O sea que no nos ha sacado. Nos tiene allí para hacer luz. Jonás se le olvidó eso. Y cuando se le olvidó eso, dijo que se muera Nínive. Que acabe Dios con Nínive. Se lo merece. Impío. Paganos todos. No merecen menos. Apatrias toditos. Pero escuche, los inconversos que estaban alrededor se dieron cuenta que la tempestad que estaba ocurriendo tenía algo que ver con la desobediencia de ese cristiano que estaba allí, de ese servidor de Dios. Dijeron, no, ya va. Todo el mundo está inquieto por lo que está viviendo el país. Pero tú estás durmiendo. ¿Qué pasa contigo? Y lo agarraron. ¿Y qué hicieron con él? Lo lanzaron al mar. No, ¿sabe por qué lo lanzaron al mar? Porque, bueno, la actitud religiosa de Jonás era tan interesante que era una actitud escapista. Yo prefiero irme, a mí no me importa cómo está el país, porque el país puede estar así, yo sé que el Señor vendrá a buscarme. Y el día que me venga se va a acabar este sufrimiento. ¿Sabe? Jonás tenía la misma actitud. Y le dijo a los inconversos, ¿ustedes quieren que se acabe la tempestad? Échenme al mar. Él creía que ahí se iba a acabar todo. Pues no se acabó. Porque después que lo echaron al mar, dice la Biblia que un pez grande, no dice que era una ballena. Y yo sé que a todos nos han enseñado eso. Hay una canción que yo sé que todos se saben, que dice, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios.
a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? O sea, la esencia de Jonás tiene que ver con la obediencia, y es lo que quiero hablarles a ustedes hoy. Toda esta retórica que le he dicho al principio es para ilustrarles que un hombre como Jonás se parece mucho a nosotros. O mejor dicho, nosotros nos parecemos mucho a él. Y quiero hablarles de cómo hacemos para entender el latir del corazón de Dios por los perdidos. Si nosotros necesitamos entender el latir del corazón de Dios por los perdidos, lo primero que tenemos que entender es cuáles son los perdidos. Realmente, cuáles son las personas que necesitan a Cristo. Realmente, cuál es la distribución estadística de los que necesitan a Cristo. Bueno, yo me voy a permitir leerles a un detalle importante. Hay un ministerio mundial que se llama 100 personas. Este ministerio se encarga de distribuir a los 6 billones de habitantes que tiene el mundo en un grupo de 100, para calcular el porcentaje de las personas, quiénes son mujeres, quiénes son hombres, quiénes son analfabetas, quiénes no. Usted puede buscar esto en internet y verá la realidad de estas estadísticas que nos confrontan a nosotros y que nosotros no escaparíamos de esas estadísticas. Por ejemplo, si analizáramos a 100 personas, 50 serían mujeres, 50 serían hombres. Y la realidad de la iglesia hoy es que está haciendo trabajo para las mujeres, pero no está haciendo trabajo para los hombres. Por ejemplo, ¿cuáles son las actividades que hacemos en el área social para las familias? ¿Cuáles son? Atendemos a las mujeres divorciadas. Tenemos un grupo afín para atender a los divorciados. Tenemos un grupo afín para atender a las mujeres solteras con mayor de 40 años. Tenemos un trabajo para atender a las mujeres que están viviendo la etapa de la menopausia. Eso que lo viva cada mujer, ese es problema de ella, que lo investigue. ¿Cómo hacemos con las madres solteras? Ajá, pero muchas de las pocas iglesias que hay tienen trabajo en esto, pero no tienen trabajo con aquellos hombres que tienen la letra bonita, que viven con la mamá y que hacen espagueti. Nadie trabaja con la soledad de los hombres de mayor de 40 años que no se han podido casar. Es más, cada vez que usted ve a un hombre de más de 40 años soltero, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Vieron? ¿Vieron, hermano? Esa es la realidad de la iglesia. Es más normal que una mujer quede soltera de 40 que un hombre. O sea, un hombre no puede dedicarse a cuidar a la mamá. Un hombre no puede tener sentimientos tan puros de decir, antes de casarme con una mujer que maltrate a mami, me quedo soltero. No, ¿verdad? Pues sí se puede, ¿o yo? Y la realidad es que está pasando mucho. La realidad es que muchas veces las iglesias dicen, ¿por qué te casas con un inconverso? Se le pregunta a una mujer. Bueno, pastor, usted entienda. Los hombres buenos que están en la iglesia están ocupados. Y los que no están ocupados, tienen la letra bonita, hacen espagueti y viven con la mamá. Ya va. Y los que no son así son unos malandros, pastor. Y yo no quiero nada con ellos. Pero no los atendemos. Nosotros no atendemos a los hombres solteros. Nosotros no sabemos la dificultad que vive un hombre soltero. Por ejemplo, metrosexual. ¿Sabe usted lo que es un hombre soltero metrosexual? ¿Qué es? ¿Qué es un hombre soltero metrosexual? Que usa maquillaje, que se afeita por lo menos 3 veces a la semana el pelo y a diario la barba. Parece que él nunca deja un pelito más largo que el otro.
que huele a Coco Chanel. Ah, no, pero, ay, no sé, muy delicado para mi gusto, dicen algunas hermanas en la iglesia. O sea que todavía en la iglesia permanece la tendencia a decir, el hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso. ¿Será, hermano? Bueno, esas son realidades que las estadísticas nos están diciendo, hermano. 50% de la población es mujer y 50% son hombres. O sea, tenemos que ser equilibrados. Y mientras no somos equilibrados, todavía tenemos ministerios pastorales donde figura solo el hombre. ¿Y la mujer? Bueno, la mujer que se queda en la casa cuidando a los hijos. Yo sé que eso no pasa aquí, ¿verdad? Eso no pasa aquí. Gloria a Dios. ¿Sabe, hermano? Yo no puedo ministrar a las mujeres. Yo las ministro con mi esposa sentada aquí al lado. ¿Sabe por qué? Porque es que yo sé lo buen mozo que soy. No. La Biblia dice, el avisado ve el mal y se aparta. No es por lo buen mozo que usted sea como hombre que está corriendo peligro. También ayuda a la belleza. No, realmente estoy echando bromas. Lo que importa es la santidad. Pero sabe, usted no sabe cuál es la necesidad de las mujeres solteras de la iglesia. Como hombre usted no puede comprender la mente femenina. La mente femenina solo la entienden las mujeres, hermano. Y no lo estoy diciendo por qué. Pero las mujeres nacieron para amarlas, no para comprenderlas. Y las mujeres se entienden entre ellas. Las mujeres se entienden entre ellas. Pero sabe, todavía hoy tenemos ministerios donde solo figuran los hombres. Pero tenemos grandes líderes femeninas que hacen más trabajo pastoral que muchos líderes que tenemos en la iglesia. Es más, ¿usted sabía que la mujer puede hacer 5 cosas de manera simultánea? Pero las mujeres no manejan el espacio, hermano. Por eso las mujeres cargan el parachoque de los carros siempre rayado. Eso es una naturaleza humana. Pero los hombres no pueden hacer cosas simultáneas. Usted no puede ver a un hombre artista matemático. Si hay un artista matemático, tiene la letra bonita. Vive con la mamá y hace espagueti. Porque fue criado por un ambiente femenino. Pero ¿sabe algo? Usted no podrá ver a un hombre que esté pendiente de las cosas de su esposa de detalle y además le vaya a hacer una exhortación a la esposa diciéndole, y no me vuelvas a hacer eso, no. Un hombre cuando va a regalar algo tiene que estar emocionadamente enamorado de su esposa y concentrado en eso. Porque si su esposa peleó con él en la mañana, él no va a estar pensando en regalarle nada a la esposa. En cambio, la esposa sí puede agarrarlo a usted y decirle, mira, la próxima vez que hagas esto, yo te voy a decir, porque voy a hablar con el pastor, porque tú eres un irresponsable. Qué ridícula te queda esa corbata. Solo una mujer puede hacer eso. Solo una mujer puede hacer eso. Pero saben, escúcheme, está peleando pero te está diciendo los detalles. Es una mujer, la mujer es detalle, hermano. Y a veces las predicaciones de los pastores, no pasa en este caso, gracias a Dios por Luis y Julio y el resto del equipo pastoral, es muy machista. La mujer calla en la congregación y que le pregunte a su marido. Hermano, estamos en el siglo XXI y en el siglo XXI tenemos que dar un rol protagónico a las mujeres. ¿Cuál rol? Hermano, de acuerdo a la comunidad local. ¿Sabe? Yo tengo 3 hembras y le dije a mi hija que ella tenía que esperar a que viniera un hombre del Señor y la redimiera. ¿Sabe qué me dijo mi hija? ¿Verdad? Papá, toda la vida me enseñaste a liderar. Toda la vida me enseñaste que soy una mujer que vale para Cristo. Ahora me vas a decir tú que yo tengo que esperar que un hombre
que ni siquiera sé quién es, venga y hable contigo primero, por favor. Si quiere algo conmigo, no tiene que hablar contigo, es conmigo primero. Y entonces, hermano, no, una mujer misionera no se puede ir sola. Tiene que irse casada. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Cuántas mujeres están aquí dispuestas a ir al campo musulmán? A ver, hermano. ¿Cuántas mujeres quieren ir al mundo guarao? Gloria a Dios. ¿Cuántos hombres quieren ir a los guaraos? Gloria a Dios. ¿Sabe? Esa es una de las pequeñas estadísticas de este ministerio que trabaja con la distribución del pueblo al cual la iglesia tiene que ir. Pero mire otra que me interesa muchísimo que la lea. De cada 100 personas, 12 hablarían chino. 12 hablarían chino. 3 hablarían indostano o el lenguaje de India. 5 hablarían inglés. O sea que el inglés no es la primera lengua del mundo. 5 hablarían español. O sea que el español no es la última lengua del mundo. Pero entonces, ¿por qué cada vez queremos destruir más el español? Y en vez de escribir casa con C, la escribimos con K. No, es que es más rápido, pastor. El lenguaje de online es muy diferente al español. Perdón. La gramática española dice que las cosas deben escribirse correctamente. Varón es con V labidental, no con V labial. Varón. Hola, varón. No, varón no es varón. Hoy no queremos poner acentos. No nos damos cuenta que nuestro idioma está entre los primeros del mundo, hermano. O sea, si usted habla bien el español, podrá aprender inglés. Pero si usted no habla bien el español, la gramática de inglés le va a costar 10 veces más. Si usted no sabe lo que es un elemento circunstancial de lugar, y no sabe lo que es un elemento circunstancial de tiempo, y no sabe lo que es sujeto y predicado, y no sabe lo que es un adjetivo o un adverbio, y a quién califica cada uno de ellos, ¿cómo va a escribir una carta reporte como misionero a la iglesia? ¿Cómo va a escribir un reporte para que el gobierno le haga caso en algo que usted quiere intervenir como iglesia? Bueno, pastores, que sabe leer de cualquier manera lee. No, hermano, la iglesia debe vivir en excelencia y esa es una realidad que la iglesia debe atender afuera. ¿Ok? Dice 83 sabrían leer y escribir, pero 17 no sabrían absolutamente nada de lo que es el lenguaje escrito. Yo les hago una pregunta antes de continuar. ¿Creen ustedes que esa realidad estadística era similar en Nínive? ¿Sí? ¿Pero creen que es la realidad que nos identifica a nosotros como la gran Caracas? Sí, hermano. Sí. ¿Creen ustedes que ustedes están inmersos como iglesia en una realidad tan crítica como esa? ¿Sabe, hermanos, de cada 10 matrimonios que se casan hoy, 7 han tenido experiencias sexuales antes del matrimonio? De esos 7, alguno de los miembros de esa pareja ha tenido experiencias sexuales con otro o el mismo sexo. Y la mayoría de esos matrimonios tienen una esperanza de vida matrimonial de máximo 10 años. Usted dirá, pero eso es para el mundo, pastor, no para la iglesia. Seguro. ¿Cuántos divorcios se han descubierto en los últimos 20 años en la iglesia del Señor? Por ejemplo, ¿cuántos de aquí conocen a Tony Moya? Tony Moya, predicador excelente. ¿Sabía usted que Tony Moya acaba de sufrir o vivir o participar en un adulterio? Es un gran expositor. Pero se descuidó y el diablo no lo peló.
¿Sabe? Esas estadísticas no se le dicen a la iglesia. No se habla de eso. No se discuten temas de relevancia. ¿Cuántas universidades tiene la Gran Caracas? ¿Cuántas? ¿Cuántos profesores que nos dan clase o que le dan clase a nuestros hijos son de preferencia sexual homosexual? ¿Están nuestros muchachos de la iglesia preparados para cómo aborda un homosexual a una persona? ¿Estamos preparados para bendecir a esa persona y no rechazarla? ¿Estamos preparados para que dos personas de esa tendencia lleguen a la iglesia y nosotros le vendamos el amor de Cristo en vez de rechazarle? Oye, pastor, pero es que usted está diciéndonos cosas que son un poquito difíciles. Porque no, gay es gay y los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. O sea que no tienen oportunidad de misericordia de Dios. No tienen oportunidad de arrepentimiento. Si no hay quien les predique, ¿cómo responderán al evangelio? Si no hay manera de hablarles a ellos, ¿cómo entonces van a reaccionar? El punto es qué somos como iglesia. ¿Qué nos está pidiendo Dios? La Biblia dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 salvos. ¿Cuántas veces nosotros preferimos estar entre los salvos y no ir a buscar a los perdidos? ¿Sabe por qué? Porque me contamino tipo Jonás. Porque además, ¿para qué voy a ir a buscar a los perdidos? Que el Señor los mate. Que fuego consumidor caiga y acabe con ellos. Pregunto, ¿cuántos de esos perdidos son familia tuya? Bueno, pastor, yo tengo la gracia de ser tercera generación de creyentes, nací en un hogar cristiano. Muy bien, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ¿cuánta gente no ha tenido la oportunidad que tú tienes de recibir la verdad de Cristo? Si tú recibiste la verdad de Cristo es porque Dios te quiere usar para que le lleves la verdad de Cristo a través del amor a otros, no escapándote de él. La primera cosa que quiero decirte con todas estas estadísticas es que si tú quieres escuchar el latir del corazón de Dios, el latir, ¿por qué se mueve el corazón de Dios? ¿Por qué late el corazón de Dios? ¿Cómo brinca el corazón de Dios por los perdidos? ¿Cómo se mueve el corazón de Dios por los perdidos? ¿A qué ritmo se mueve el corazón de Dios por los perdidos? Es que tú tienes que escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Escúchame, no argumentarla, obedecerla. La obediencia precede al conocimiento. O sea, la mayoría de nosotros reacciona como Jonás. Bueno, yo voy a investigar. Si eso es de Dios, el Señor me lo va a revelar a mí. ¿Por qué no escuchamos a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia? ¿Sabe? Yo sé que eso no pasa aquí. Eso pasa mucho en mi iglesia y discúlpeme que use mucho ese término. ¿Cuántas veces llego yo a matrimonios o a noviazgos y les pregunto a alguno de los dos, a ver, cuéntenme algo. ¿Ustedes dos se están casando en igualdad de yugo? Bueno, pastor, yo soy cristiana desde que estaba muy pequeña y él es de familia cristiana. ¿Sabe, hermano? Cuando a mí ya alguien me dice que él es de familia cristiana, está tratando de justificar un pecado, que es casarse en yugo desigual. No, pastor, pero él está en la promesa, estará en la promesa, pero todavía no es. Si está en la promesa, quiere decir que él no es de Cristo, que él tiene que confesar a Cristo. Y si no es de Cristo, ¿sabe cuál es el papá de esa persona? ¿Sabe cuál es el papá espiritual? El diablo. Entonces usted va a tener por suegro al diablo. ¿Por qué nos gusta desobedecer la palabra? ¿Por qué nos empeñamos en desobedecer la palabra?
¿Por qué tienen que pararse los pastores enfrente a la hora de los diezmos y la ofrenda y volver a predicar sobre el compromiso de ofrendar para Dios? ¿Es que acaso no sabemos leer como iglesia que dice trae tus diezmos al alfolí y haya obediencia en esto y probadme en esto? Bueno, hay algunos que son muy estudiosos, más estudiosos que los pastores, y dicen, pastor, eso es del Antiguo Testamento. Muy bien, 20 puntos para el que argumenta eso. Pero te voy a decir algo bien importante. La Biblia dice que Jesús dijo, haciendo lo uno sin dejar de hacer lo otro. Cada quien dé conforme haya sido prosperado. O sea, no deje el diezmo, pero ¿cuánta prosperidad ha venido a tu vida? ¿Cuánta? ¿Cuánto vale la sangre que pagaron por ti? ¡Todo! O sea, ¿cuánto tienes que dar para Dios entonces? Todo. Entonces, ¿con qué te prefieres quedar? ¿Con el diezmo o con la ofrenda? Biblia, hermano. ¿Por qué argumentamos la Biblia? ¿Por qué argumentamos el concepto de la palabra de Dios? Somos como Jonás, cada vez que le decimos a Dios, Señor, te equivocaste. Señor, esa gente es perdida. ¿Acaso Dios no sabe que el mundo está perdido? Si Dios te está compartiendo una intimidad que Él solo le comparte a sus siervos, es porque ve la capacidad que tú tienes para llevar a otros a los pies. Solo necesitas obedecer. Solo necesitas obedecer. Tristemente no queremos obedecer, hermano. Tristemente queremos solo los beneficios del Evangelio, pero no queremos pagar el precio del Evangelio. Y pagar el precio del Evangelio implica obediencia radical. Y obediencia radical es obediencia radical. Cada vez que decimos expresiones como esa, yo me he visto como pastor haciendo lo mismo que dijo Luis. Hay muchos jóvenes que me han preguntado si iban a estar en el ayuno corrido. ¿Sabe? El rey de Nínive declaró ayuno. ¿A quiénes le declaró ayuno? A los adultos, a las mujeres, a los hombres, a los niños y a los animales. Ay, pero Escita, ¿cómo vamos a poner a esa niña a ayunar? No sé, este pastor como que es misericordia. Eso no es para los niños. Dígame si no es para los niños. La Biblia no dice que Jonás pusieron a todos para pedir perdón. Sabe, hermano, si usted no enseña a los niños desde muy temprana edad, ¿qué verdad les va a enseñar cuando estén grandes? Si usted no enseña a los niños a orar, ¿qué verdad les va a enseñar cuando estén grandes? ¿Por qué hacemos separación? No, es que ellos no van a entender. El que no sabe explicar es usted. Los niños entienden mucho más que usted. Explíqueles la palabra, ellos van a entender. Si yo le tengo un reclamo a mi familia, es que nunca me presentó el Evangelio cuando tenía 14 años. Porque si me hubiese presentado el Evangelio a los 14, no hubiese vivido 5 años de mundanalidad. ¿Cuánto tiempo usted vivió en el mundo y le pesa haber vivido en el mundo? ¿Sabe por qué? Porque no hubo nadie que le predicara el Evangelio. ¿Cuántos de ustedes no han vivido el mundo? Porque desde niños le han predicado el Evangelio. Si hay un pueblo a alcanzar son los niños. Mire a su alrededor, mire a su alrededor. ¿Cuántas de esas personas tienen menor de 18 años? ¿Cuántos están entre 10 y 18? Déjeme darle un dato estadístico. El embarazo precoz es para niñas que están entre 12 y 19 años. Ah, no, pero 19 ya es adulta. Algunas veces, hermano. Pero si la medicina dice que a los 19 todavía es precoz, todavía es precoz. ¿Por qué andamos empeñados a los 15 años en cargar un novio? Ah, bueno, y si es cristiano, gloria a Dios. ¿Sabe? A los 15 años tú no tienes nada que ofrecer, hermano. Y hermano, a los 15 años tú no sabes nada de sexualidad pura. A los 14 menos y a los 12 menos. Pero nosotros, ay, es que ese niño me salió enamorado.
¿Sabe? Enamorado, no lo haga precoz, hermano. No lo haga precoz. Bíblicamente hablando, el noviazgo no existe. Bíblicamente hablando, existe el compromiso para casarse. O sea que usted va a obligar a una persona que se une con otra, con un noviazgo a los 15 años, que permanezcan los cambios y las transiciones de vida hasta los 25 para que se casen cuando ya no se aman. Ah, bueno, es que a mí me gusta, esa es la que yo quiero como esposa de mi hijo. Entonces, hermana, lo siento, pero usted llegó tarde. Porque los hijos suyos no se van a casar con los que a usted le guste. Los hijos suyos se van a casar con los que Dios quiere para ellos y los que Dios tiene escogidos para ellos. Aunque a usted no le guste. ¿Sabe? Yo quiero que mis hijas se casen con hombres de Dios, por lo menos que sean más bellos que yo. Eso no es tan difícil, ¿verdad? Pero, ¿sabe? He descubierto que la imagen que yo he modelado en mi casa no tiene nada que ver con la belleza. Tiene que ver con la sabiduría sacerdotal, tiene que ver con la hombría de la escritura. Entonces resulta que a mis hijas a veces les gustan muchachos. Y yo digo, no vamos a mejorar la raza. Bueno, no. Pero sí vamos a mejorar el linaje, papá. Porque él está formado como tú. Y fue formado por una familia que su primer temor era Cristo. ¿Qué más quiero? ¿Sabe? Necesitamos obedecer la palabra. Hay cosas en la palabra que no necesitan ser predicadas, que están en la palabra para que usted las obedezca, para poder escuchar el latir del corazón de Dios por los perdidos. Lo primero que usted tiene que hacer es obedecer la palabra. Obedecer la palabra. A ver, yo solo quiero hacer un ejercicio. ¿Alguien me puede decir un texto bíblico que es para obediencia? Un texto bíblico para obediencia. A ver, uno, ese es el primordial. Honra a papá y mamá. Pregunto, ¿hay algunos líderes de la iglesia que tenemos ministrando que honran a papá y mamá? Sí, debieran ser todos. Pero hay algunos líderes de la iglesia que constantemente vienen a consulta pastoral para decir, pastor, ayúdeme con mi mamá. Mi mamá puro mandarme, no me deja venir para la iglesia. Mamá y papá siempre van a mandar. Y quizás no lo saben hacer. Por ejemplo, a mí me mandaban con algo que se llama Pedro Moreno. ¿Algunos lo conocieron? Que quita lo malo y pone lo bueno. Hoy no podemos mandar a nuestros hijos de esa manera porque la lona. Le pediría al Señor que me permitiera nacer bajo la misma mamá, bajo el mismo papá, bajo la misma casa de zinc que me mojaba de noche cuando llovía. Y los únicos hermanos que me gustaría tener son los hermanos que tengo. Porque gracias a esa familia es que yo soy lo que soy. Gracias a las arepas con caraota y queso. Gracias al guarapo de maíz que quedaba cuando se molía el maíz y lo hervían para hacer la sopa cuando no había más nada que comer. Pero sé que mi mamá me amaba, a pesar de que con lo que hubiera alrededor de ella, me corregía. Lo primero que usted tiene que hacer para escuchar el latir del corazón de Dios es obedecer la palabra. Pregunto, ¿qué área de tu vida, qué cosa en tu vida no está dejando que obedezcas la palabra del Señor? Yo quiero pedirte que hagas un ejercicio práctico para darte el segundo y último punto. Inclina tu rostro. Inclina tu rostro. Inclina tu rostro y pregúntate allí qué actitud, qué área de tu vida tú tienes en este momento que no te deja obedecer la palabra de Dios. ¿Qué actitud? Quizás la actitud es altanería, altivez, quizás es soberbia, quizás es olvido, quizás es
el amor por tus amigos y no por la obra de Dios. Quizás es falta de compromiso, qué sé yo. Tú sí sabes cuál es lo que no te deja obedecer la palabra de Dios. Si hay algo que no te deja obedecer la palabra de Dios, en este momento, dile al Señor, Señor, te confieso que esta es el área que no me deja obedecer tu palabra. Pero Señor, quítala por favor. Quítala. Allí en silencio piensa en esa actitud y dile al Señor que la quite. Amén. Quiero preguntar, ¿alguien se atreve a ser valiente y decirme cuál es la actitud que no lo deja obedecer? Quiero empezar yo para que se sienta en confianza. ¿Sabe? Hay algunas cosas que como pastor me cuesta muchas veces obedecer. Y estudio la Biblia. Pero ¿sabe por qué me cuesta obedecerla? Porque hay una actitud que creció en mí en mi juventud. Y se llama justicia propia. A mí me gusta evaluar a la gente con mi justicia. Y se me olvida que la Biblia dice que tus justicias son como trapo de inmundicia. Dios bendice a quien Él quiere bendecir. Y no es por mérito, ¿sabe? Es porque a Dios le place bendecir. Y cada vez que yo tengo que ayudar a alguien, como pastor, la tendencia típica que viene a mi vida es cómo se ha comportado esa persona. Y cada vez que eso viene a mi vida, inmediatamente traigo el siguiente pensamiento. No, Señor, yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Yo estoy aquí para ser pastor. Así es que yo voy a obedecer y voy a servirle a esa persona. ¿Alguien quiere ser capaz de decirme cuál es el área que no lo deja ser obediente? A ver. No todos para que los escuchemos. Y aquí, A ver. distracción. Distracción. Muy bien, hermano. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, después me explicas bien. ¿Algo más? Ajá. ¿Cuál área no te deja obedecer la palabra? La distracción. Muy bien. ¿Alguien más? Ajá, la distracción. Muy bien. ¿Falta de humildad o exceso de humildad? Ah, porque si dijéramos exceso de humildad ya la perdimos. Falta de humildad. Muy bien. ¿Cuál otra persona? A ver, hermano, dime, hermano. La comodidad. ¿Sabe cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Ociosidad y exceso de pan. Había comodidad. Como había comodidad, comenzaron a inventar loqueras. ¿Alguien más? Tiempo. Tiempo. Wow. Buen punto. Tiempo. Pero el Señor es el Señor de los tiempos. Y la Biblia dice, por mucho que te afanes, no añadirás a tu estatura un pie. O sea que el tiempo es de Dios. Él te va a dar tiempo. El pastor ayer nos dio una nota muy importante. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Alguien más? Relación íntima con Dios. Muy bien. ¿Cuánto nos cuesta pasar tiempo con el Señor? Pasamos tiempo con la televisión, escribimos 50 WhatsApp por segundos, pero saludamos al Señor. Hola Señor, Dios te bendiga, chao. Todos nosotros sabemos que hay un área que no nos deja obedecer la palabra de Dios. Hay que orar por eso. Hay que pedir a Dios que nos quite esa área para que podamos ser obedientes a la palabra del Señor. La segunda y última cosa que tenemos que hacer para escuchar el latir del corazón de Dios es escuchar. La Biblia dice que Elías estaba siendo perseguido por una mujer. ¿Cuál mujer?
Betsabé. Se escondió en una cueva. Y Dios le dijo, te voy a hablar y te voy a llevar comida. ¿Y sabe qué pasó con la historia de Elías? Sonó un trueno y él dijo, Señor, ¿eres tú? Y no era el Señor. Pasaron otras cosas y volvió a preguntar, Señor, ¿eres tú? Y no era el Señor. ¿Cuándo venía el Señor a hablarle a Elías? En un silbido apacible. ¿Sabe? No escuchamos a Dios porque no somos capaces de escuchar la voz de Dios entre tantas voces que están a nuestro alrededor. ¿Cuál es la voz más fuerte que escuchamos primero? ¿Cuál es la voz más fuerte que escuchamos primero antes de la voz de Dios? Nuestra. Y sabe, hermanos, nuestra conciencia muchas veces no es muy buena consejera. Porque nuestra conciencia siempre va a cuidar la carne, hermano. Y la verdad es que la Biblia nos tiene promesas para el espíritu. No nos tiene promesas para la carne. Pero tristemente, cada vez que alguien nos ofende, ¿qué es lo que decimos nosotros? Señor, reprende el diablo, que no me falta el respeto. La próxima vez me voy a bajar de la cruz y le voy a dar un tortazo. Pero la Biblia te dice que cuando alguien te ofende, ¿qué te dice la Biblia? El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Sabe, hermanos? ¿Qué es lo que vemos en una realidad de la Gran Caracas o de cualquier estado del país? Gente discutiendo entre ellos por diversas tendencias. Pero la Biblia no nos dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso. Cuando a alguien se le atraviesa en la autopista, ¿qué es lo primero que usted le dice? El Señor te bendiga. Cuando usted se golpea el tobillo o la rodilla, cuando se baja de la cama, ¿qué dice? Cáspitas, me golpeé. No lo vaya a decir si lo dice, hermano. ¿Cómo somos como siervos? ¿Realmente obedecemos la sencillez de la palabra para obedecerla cuando escuchamos la voz de Dios? Cuando Dios nos dice algo que va contrario a nuestros deseos, ¿qué es lo primero que decimos? Señor, reprenda al diablo, eso no es del Señor. ¿Sabe? La Biblia dice que la iglesia daba todo lo que tenía para proclamar el evangelio. Escúcheme, todo lo que tenía. No había templo, se reunían en cuevas, ni siquiera en lomas. Comenzaron a ser perseguidos. Y a la medida que hay persecución de la iglesia, a la medida que hay derramamiento de sangre de la iglesia, hay avivamiento. Ah, vieron que el amén es muy bajo. No vamos a pedir que haya derramamiento de sangre, pero si hay, seguiremos predicando el evangelio. Amén. ¿Sabe, hermanos? Hace una semana me reuní con un pastor de Panamá. Un pastor de esos ancianos que vale la pena escucharlo. Y él me dijo, pastor, si yo no supiera que te estás viniendo a Panamá, porque Dios está ampliando tu visión de Latinoamérica, pensaras que eres uno más de los venezolanos que se está viniendo a Panamá escapando del gobierno. Déjame contarte la historia de uno. Yo fui a visitar a una persona a un edificio en Panamá. Y ese día, la selección de fútbol de Panamá estaba a punto de calificar para el Mundial. Pero la selección de fútbol de Panamá, el uniforme es rojo. Y cuando viene una turba de gente con camisas rojas en la calle, esta persona se olvidó que estábamos hablando de Dios y le entró una crisis de nervios. Y dijo, Señor, no permita que estos diabólicos vengan a Panamá.
¿Sabe, hermanos? Por la gente que tiene inclinación política diferente a la mía, también murió Cristo. Amén. Y yo tengo que amarlos como Cristo los ama. Tengo que predicarles el Evangelio. Y si son mis hermanos, tengo que tolerarles. Tengo que enseñarles que no somos un partido político, que somos una iglesia. Y la iglesia del Señor predica el Evangelio, no predica la política. Pero lamentablemente hemos dejado de escuchar a Dios. ¿Sabe, hermano? ¿Usted sabe por qué Dios nos dio 2 oídos y una boca? Porque es más importante escuchar que hablar. Pero los problemas de interrelación personal ocurren porque no escuchamos al otro. Los problemas matrimoniales ocurren porque la única voz que tú quieres escuchar es que te den la razón. Pero a veces tú no tienes la razón, la tiene tu esposo. O a veces tú no tienes la razón, la tiene tu esposa. A veces ninguno de los dos tiene la razón, sino solo el Señor. Necesitamos escuchar al Señor con mayor frecuencia. Si queremos ser una iglesia que atienda la labor que Dios nos ha encomendado, en primer lugar tenemos que obedecer la palabra. Y obedecerla sin cuestionarla. En segundo lugar, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Amén. Quiero pedirte que te pongas de pie. Agarrame el teléfono. Quiero pedirte algo más. Quiero pedirte que voluntariamente te muevas hacia alguien que nunca has abrazado o con el cual nunca has compartido. No te busques a alguien que siempre estás con él. O no te busques a alguien que como los maracuchos le preguntan, ¿a quién quieres vos? A vos. ¿Y vos a vos? No. Búscate a alguien que quizás no has cruzado ninguna palabra. Muévete, hermano. No lo saludes, no hagas nada, solo muévete a donde él está. Okay, hermano. Se fue pegar ahí. Ahora escúchame muy bien, hermano. Voy a hablar en la boca a todas las mujeres que Que saque su baño. ¿Cuántos escucharon lo que dije? Ahora quiero pedirte que a esa persona a quien te acercaste, la abraces. No, está ahí. Que la abrazo. Gracia, la Biblia dice, lo que de gracia has recibido, dale gracia. Comienza a orar por esa persona. ¿Cómo dice?
declara bendición, declara abundancia, pero declara obediencia radical a la palabra. Declara que los oídos de esa persona serán abiertos para escuchar la voz de Dios y que cada día de este 2014 toda esta gran familia podrá hacer la voluntad de Dios. Declara que cada uno de ellos podrá seguir adelante. Declara que cada uno de ellos obedecerá lo que Dios le ha dicho que obedezca. Sea dar, sea servir, sea bendecir, no importa la edad, no importa el color, no importa la nacionalidad. Dios nos ha llamado para ser una iglesia, sirviendo a otros, escuchando el latir de su corazón y llevando la verdad de Dios al necesitado. Dale gracias lo que de gracia has recibido. Señor, muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Permite que cada uno de ellos pueda reconocer que tú les has llamado para ser ministros de un nuevo pacto, ministros para llevar a otros tu verdad. Quita todo tropiezo que no deja obedecer tu palabra y que no deja escuchar tu voz. Que cuando eso ocurra, cada uno de ellos pueda escuchar el latir de tu corazón, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Voy a pedirle a los hermanos de la Junta que están presentes que me acompañen. Vamos a orar por nuestros hermanos que van a partir el día martes para despedirlos de la bendición de Dios. Creo que todos como iglesia estamos orando juntos para pedirle al Señor que use a los hermanos conforme al plan y propósito que tenga para ellos en Panamá y los diversos sitios donde los lleve el Señor. Que sea instrumento en sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, queremos darte gracias, Señor, por nuestro hermano Ramón, por su esposa Elisa. Gracias, Jesús, Señor, por el llamado que tú has hecho a sus vidas, Señor. Queremos rogarte, Señor, que tú les uses conforme, Señor, a tu plan y conforme a tu propósito. Que sean instrumento en tus manos, Señor, para llevar tu palabra. Que en ese plan que tú has diseñado, mi Dios, para impulsar y fomentar la plantación de iglesias, Señor, de poder alcanzar mayor cantidad de personas que venga a tus pies, que te conozca, Señor. Ellos, mi Dios, Señor, sean útiles para ti, mi Dios. Se dejen usar en conformidad, mi Dios, con tu plan, con tu propósito, con tu voluntad. Que hablen a tiempo y fuera de tiempo, mi Dios. Su tiempo y sus recursos, Señor, estén a tu disposición. Para que tu voluntad sea hecha y tu nombre sea glorificado. Te damos gracias por haberle permitido estar en medio de nosotros ayer en el Congreso, hoy acá en nuestro Cristo. Te rogamos, Señor, que el día martes que regresan a Panamá tú los lleves con bien, Señor. Y bendice, Señor, también su casa. Bendice sus hijas, bendice su hijo. Y en conformidad, mi Dios, con lo que hemos escuchado, provee, Señor, a esas muchachas de varones, Señor, conforme a tu corazón. Donde sobre los
hijos, Señor, pueda proyectarse el ministerio de los padres. Los bendecimos y los despedimos en paz en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.